Buenos días, bienvenidos a una emisión más de Panóptico. Y yo les anunciaba la última emisión que hice aquí en este programa Panóptico, que iba yo a hacer una canallada. ¿Y en qué consiste esa canallada? Pues que normalmente, y lo peor de esta canallada es que yo había dicho que siempre iba a respetar el horario de César. Pues ahora resulta de que no lo va a respetar porque no va a conducir él, lo va a conducir yo, así es de que te pido disculpas, maestro, No, Mario, ¿no? adelante, adelante, caramba, siempre ha sido y es un honor compartir micrófonos y compartir la cámara contigo, un hombre a quien admiro, respeto y lo considero más que un amigo, lo considero un hermano muy cercano y eso porque yo lo he decidido. Mis hermanos de padre y madre, pues ahí nacimos, no tenía yo otra, ellos lo decidieron, mis padres, pero a mis hermanos, amigos que se han convertido en hermanos, esos los he decidido yo y así te considero. Bueno, a manera de introducción, usted ha visto durante ¿qué será? Ya vamos para 9 años que el maestro César Moreno Vega nos ha distinguido con su presencia, con sus opiniones. Y no solamente aquí, sino incluso durante el año que hicimos Panóptico en una empresa. Y entonces creo que seguramente quienes no lo conocen, pues se preguntarán ¿por qué le invitó Mario? Algo debes tener para que lo esté de invitado. Bueno, primero porque César es uno de los escasísimos personas que creyeron en este proyecto desde que iniciamos, que son, no sobran dedos, ¿eh? Son cuatro, tres, cuatro, cinco personas máximo, entre ellas el propietario de la empresa Álvaro Ramírez Mendoza, Insumos del Caribe, a quien le mando un afectuoso saludo y mis mejores deseos para el año que viene. Y el otro fue Francisco Hermilo Lara González, ¿no? Sí, también una Que gran ha persona. estado aquí. Y bueno, entonces el motivo de esta entrevista es que usted conozca a quién es César Moreno Vega, porque no crea que nada más es el que viene y opina de cuestiones políticas o sociales. No, tiene varias facetas, pero algo más importante, que él, cuando uno lo conoce, sin que él se lo proponga, tan solo con lo que ha logrado, nos da una lección de cómo superarse desde abajo y alcanzar quizá lo que otros no logramos, ¿no? Entonces yo le voy a pedir a César que nos empiece diciendo cómo, primero sabemos que estaba en la Secretaría de la Marina, Sí, en la Armada de en la México. Armada de México, y de ahí, ¿cómo es que saltó hasta obtener el título de licenciado en ética y civismo? Licenciado en Educación Bueno, Secundaria con la especialidad de Formación Cívica y Ética. bueno, entonces, ¿qué te motivó de brincar de ser marino a seguir estudiando? Mira, Mario, agradezco inmensamente la oportunidad que me das. Espero no caer en el yoísmo, espero no caerles mal, espero no aburrirles con la semblanza somera de lo que ha sido mi vida. Primero quiero decirte que soy nativo del puerto de Veracruz, integrante de una familia muy numerosa de 10 hermanos, todos hijos de padre y madre, y que fue difícil la niñez, si bien la pasamos sin pasar hambres, sí hubo escasez de muchas cosas. Era difícil en ese entonces un solo padre trabajando, la madre no trabajaba y mantener a 10 hijos
9 varones y una niña que fue de las últimas. Así crecí en la cultura del trabajo desde muy chico, desde saliendo de la primaria. Solo pude hacer un año de secundaria. La escasez económica impidió que... y otro poco, pues también influyó en mí el barrio, la colonia, donde éramos muy escasos los que podíamos seguir estudiando, la lejanía de las escuelas secundarias. Había que tomar camiones y a veces no había para el camión. En fin, desde muy jovencito tuve la necesidad de también ir a ganarme unos pesos para aportar al gasto familiar. Es así de que estuve trabajando en una empresa que se llamó Astilleros de Veracruz, cumpliendo los 16 años. Menor de edad, tuvo que dar autorización mi madre y mi padre para que yo entrara ahí. Y desde niño, desde adolescente y ya en mi primera juventud, jugué béisbol y lo jugué bastante bien. Y eso me abrió muchas puertas, me abrió las puertas de esa empresa Astilleros de Veracruz para que Ujú. me dieran trabajo y yo jugara béisbol con ellos. Pero era muy difícil lograr lo que se llama planta, La base, la base, la definitividad en el trabajo. que eso conlleva otras prestaciones, este tipo de prestaciones Sí, laborales. claro, y ya la seguridad laboral. Ujú. Es así que pues, cada 28 días, cada 90 días, aparecía en mi tarjeta donde yo comprobaba mi asistencia diaria, un sellote al que le teníamos pavor que decía terminación Ah, de de contrato. contrato. La sacabas del casillero para meterla al reloj checador, Ujú. terminación se acabó. Eso que eh, implicaba, pues, de que ese era tu último día de trabajo de ese contrato y a partir del siguiente día o la siguiente semana, porque normalmente las terminaciones de contrato eran los viernes, para que el sábado asistieras, cobrabas, y a partir de ese lunes siguiente, ir, como se ve en las películas, en grupos, alzar la mano cuando están nombrando nuevamente a los eventuales. Sí tuve oportunidad de que me dieran trabajo inmediatamente por el béisbol. Yo jugaba con un equipo de ahí de la empresa, tenía dos, tres categorías y ya jugaba yo en una intermedia, ya a mi juventud ya lograba jugar buena pelota y me daban prioridad, pero era el cuento de nunca acabar, era lo que decía mi abuela alvaradeña, era pan para hoy y hambre para mañana. Es así que me llega la oportunidad. Vi a mi hermano, un capitán de fragata ya retirado que también vive aquí, que estaba ya prestando sus servicios aquí en Chetumal. Había salido de la escuela de administración e intendencia, estaba haciendo aquí Sí. ya su residencia y me invita a venirme por acá. Me vine a mis 18 años y me contraté de infante de marina, marinero de infantería de marina a mis 18 años. Me mandaron un año a Isla Mujeres a hacer lo que le llamaba mi reclutamiento, Ujú. que iban a ser 3 o 4 meses, pero se convirtió en un año. Cuando yo llegué a esa isla paradisiaca con calles de arena y muy pequeño el pueblito, pero con unas playas preciosas, un mar que en mi vida había yo visto. Yo había visto el mar, pero sobre todo en los muelles de Veracruz donde iba a echarme clavados con Manchas chamacos del barrio y salías con una mancha de de- petróleo o de diésel en la espalda. Y ver ese mar era para mí un paraíso, pero ese paraíso a los 4 o 5 meses se acabó. Y se acabó, Mario, porque era inmensamente pequeña la isla. Y comenzó una disputa entre los nativos, lancheros, langosteros, prestadores de servicios turísticos y los marinos, que éramos los intrusos, Ujú. alrededor de 110 marinos para formar una compañía de infantería de marina y pues de repente ven
y el marino, muchos empiezan a flirtear con las nativas y pues como suele suceder, la gente de fuera atrae a los nativos de un lugar y eso implicaba tremendas peleas, tremendas trifulcas, ¿no? Se iban a las manos. Sí, a las manos, a los pleitos y tal. Bueno, entonces, ya afortunadamente mi hermano me apoyó y al año regresé aquí a Chetumal. Aquí fui contratado y regresé acá, siempre en Infantería de Marina cuando estaba ahí en el muelle, digo, perdón, en el faro. Ujú. Ahí enfrente del faro estaban las instalaciones de la Compañía de Infantería de Marina, en lo que habían sido instalaciones de la compañía fija, aquellos zapadores que llegaron a construir el 55 Batallón de Infantería. Al terminar el 55, esta gente de la Secretaría de la Defensa Nacional abandonó esas instalaciones y cuando crearon en 1969 la Compañía de Infantería de Marina, pues ahí la instalaron, al pie del faro, al pie del mar. Y es así que regreso yo en 1973. Me arribo a esta bella tierra fue el 2 de febrero de 1972. Hice un año en Isla Mujeres y regreso en 1973. Ya encuadrado aquí, bueno, pues ya era una ciudad más grande, con dos, tres cines, parques y pues más amplio el horizonte para pasarla mejor. No había disputas con la gente de aquí porque era una ciudad ya bastante grandecita para ese entonces y me asenté bien. De hecho que en ese mismo año conocí a la que es hoy mi esposa, a la que le agradezco a Dios haberla puesto en mi camino, porque sin su apoyo, sin sus fortalezas, sin su conducción que siempre ha sido para bien en mi vida, en mi sendero, siempre motivándome para tratar de ser mejor, conocedora incluso de mis potenciales, Ujú. siempre me pidió de la mejor manera, me insinuó a que siguiera yo preparándome. De hecho, de aquí ya era mi novia cuando pues me llega un cambio de infantería de marina hacia Salina Cruz, Oaxaca. Nos fuimos una sección Zona petrolera. una zona de petróleo y camaronera, Ujú. mucho barco camaronero. Una ciudad pequeña también, pero en ese entonces se le tenía como zona de castigo. Ah, Y nos mandan a una sección de aquí, de Chetumal, a reforzar las tareas de vigilancia del Pacífico, allá en la Compañía de Infantería Marina número 10 de Salina Cruz, Oaxaca. Estuve aproximadamente 10 meses ahí cuando se llevan a cabo las inundaciones que eran recurrentes cada año en el estado de Veracruz, ujú. en la zona de la cuenca del Papaloapan, 1975, y ya me trasladan a Veracruz junto con un grupo de compañeros. Ahí anduvimos todo lo que es Alvarado, todo lo que es Tlacotalpan, la ribera del río Papaloapan que hacía Chacaltianguis, Tuxtilla y otras ciudades bañadas por el río Papaloapan, pero que se desbordaban con las lluvias y dejaban incomunicadas a muchas familias. Ujú. Y nosotros en las lanchitas con motor fuera de borda andábamos salvando, entre comillas, sacando a la gente de esa región inhóspita para llevarlos a los refugios. Esa fue una aventura muy bonita, pero bastante cansada, bastante complicada. Ya había yo tenido una experiencia, quiero decirte que estando aquí en Chetumal, el día 1 de septiembre para amanecer el 2 de 1974 nos azotó el ciclón Carmen Ujú. de manera muy fuerte que devastó media ciudad y ya había yo andado en labores de rescate con la Marina.
Así es que no era ajeno por completo a esta situación que me tocó vivir en Veracruz. O sea, perdón, estamos hablando de momentos en que la población días de desastre y donde la Marina, así como hoy los soldados, pues son los que van a rescatar, a salvar vidas, Así- a reubicar, ¿no? Sí, fíjate que tiene una peculiaridad. Me tocó aquí en Chetumal y me tocó allá en Veracruz, hombre. Mucha gente pobre, gente de pescadores, de campesinos que están inundadas sus casas y con trabajo lograron comprar una televisión, lograron comprar una consola de aquellos muebles de cuatro Eran largas. patitas y por ese bien inmueble se niegan a dejar su casa. Y te llega la orden determinante, sáquenlos. Y la gente llora a ese bien que dejó abandonado ahí, pero si no lo sacas, se va a seguir inundando O el mueble o su vida. o el mueble o su vida. Pero mucha gente no alcanzaba a dimensionar que era más importante la vida que el bien material, los bienes materiales, el dinero va y viene. Privilegiaban que con mucho sacrificio habían logrado adquirir ese aparato. Pero bueno, me tocó toda esa serie de situaciones. Ya de Ciudad del Carmen, digo ya de Veracruz. Esperábamos destino algunos y a mí me tocó Ciudad del Carmen, una zona muy rica en camarón antes del petróleo. También muy alegre, muy bullanguera Ciudad del Carmen. Estuve año y medio en Ciudad del Carmen, casi 2 años, y ahí alcancé el grado de cabo de infantería de marina y me cambian para Acapulco Guerrero. Y ahí en Acapulco estuve todo el resto del año, pero empecé a pedir mi baja porque ya había yo fortalecido mucho la relación de noviazgo con la que es mi esposa hoy. Ella ya era maestra, empezó ya a trabajar aquí en el estado de Quintana Roo porque estuvo en Holbox, estuvo en Cantunilquín, y pues me dice, yo sí me caso contigo, pero yo no voy a andar detrás de ti en la marina, en todos los puertos donde te cambien. Necesitas decidir qué vas a hacer. Y fue una de las decisiones, O la Marina o yo. o la marina o yo. Y como dice el dicho, muy bien dicho y mejor aplicado, jalan más un par de tetas que 100 carretas. Ya enamorado, dije yo, bueno, pues yo voy a pedir mi baja y me vengo a Chetumal sin padre, ni madre, ni perro que me ladre. Vengo a la aventura, conozco la ciudad, Y sin me, ingresos. me he relacionado, tengo amigos, muchos me vieron jugar béisbol con el sector naval y es un arma que traigo para ver si me acomodo. Y sí, entonces me di de baja en Acapulco. Ujú. Ya había sido convocado para irme a la escuela a hacer el curso para sargento, pero todo eso lo dejé atrás con tal de venir a incorporarme acá a Chetumal. Y sí, Chetumal era una tierra de promisión en ese entonces. Todo el que supiera jugar básquetbol, béisbol, fútbol a buen nivel, le sobraba el trabajo aquí, sobre todo en las dependencias. Y fue así, Mario, que me incorporo de nuevo acá y, y amigos de la micro inmediatamente me tendieron la mano, me llevaron a trabajar ahí. Maderas industrializadas de Maderas Quintana Roo, que industrializadas de estaba en, Quintana Roo. en Subteniente Me López. tocó su última etapa de producción maderera y de triplay por toneladas que ¿Sí? mandaban hacia México, hacia ciudades del norte de la República, incluso hasta el Sí. extranjero. Me trataron muy bien. Cuando en eso, pues un día se para en mi hogar, ya estaba yo casado, y se para en mi hogar el difunto ingeniero José Raúl Rubio Quintal. Era maestro del Tecnológico de Chetumal, un hombre muy profesional, muy humano, muy buen amigo, y me dice, estamos armando un equipo de softball del Tecnológico Que en ese entonces se llamaba Instituto Tecnológico Regional. Regional de Chetumal. Me dice, estamos armando un equipo para la Liga Magisterial.
Y me dice, oye, Chicharín, porque así me decía él, oye, Chicharín, dice, nada más si tuvieras alguna persona que te apoye de la sección 25, que es el sindicato estatal, qué bueno. Por medio del béisbol ya conocía yo al maestro Jorge Mario López y él me presenta con el profesor Raúl Santana Bastarrachea, que era el secretario general. Nombre que llegó a ocupar, La gubernatura del estado. no. En el último mes que Mario Villanueva se fue, Ah, bueno, sí, él quedó como secretario de gobierno, sí. quedó de gobernador interino. Ujú. Y lo que es la suerte, el destino, la vida, me abren el- sus posibilidades, su corazón, y me hacen una carta y me recomiendan al director del tecnológico, vía el ingeniero José Raúl Rubio ¿Quién era el director en ese Quintal. entonces? El director en ese entonces era José, este, eh, José eh, Nemesio Cortés, no, Ah, ok. nativo de Silán González, un muy buen hombre y Yucatán. enamorado del béisbol. Ujú. Hasta en eso quedé parado ahí. Muy buena gente, muy humano. Vaya un saludo para él a donde esté el ingeniero José Leobardo Cortés, no. Y es así como me integro al sector educativo. Me la dan de intendente, la plaza de intendente, porque yo solo tenía un año de secundaria. Ujú. Me la dan de intendente, Mario, y hasta para intendente me echan grilla los compañeros antiguos. En ese entonces alrededor del ITC había muchísima maleza, muchísimo monte, y el nuevo a velar. Me mandan de velador. Bueno, necesitas la chamba. Yo había valorado, ¿verdad? Me quito de la micro, ¿no? Pues meto mi renuncia porque valoré, mi esposa es maestra y voy al sector educativo en donde las vacaciones van a ser igual. Ujú. Yo voy a tener las mismas vacaciones que mi esposa, lo que no tenía yo en micro. Ella de vacaciones y tenía que estar aquí porque yo sigo trabajando. Entonces caí ahí al tecnológico y pues fui velador. Ya después de velador, pues le apliqué la misma al otro que entró como a los 4 o 5 meses. Se fue a velar y yo bajé. Y ahí en el tecnológico fui barrendero de aulas, fui pintor, fui ayudante de albañil, de todo lo que hace un intendente en una escuela. Pero pues tuve la fortuna ahí también de ser inquieto y un buen día me invitan a participar para el sindicato del tecnológico. Me invita a participar el doctor José Luis Pech y la maestra Cecilia Loria, que ellos estaban al frente de una planilla para la Secretaría General y el Comité Delegacional del Tecnológico y se acostumbraba, éramos como 20, 25 trabajadores de intendencia y se acostumbraba por las planillas a ver quién convence a uno de intendencia porque sabían que eran muchos votos cautivos. Y en esa ocasión, bueno, pues me invitaron, también invitaron a otra persona por otra planilla, pero pues afortunadamente ganamos nosotros. Ok. Llego, me instalo ahí en el sindicato para empezar a hacer mis labores. Me daban medio turno para hacer mis labores de intendencia y medio turno atendiendo a la gente en el sindicato porque me tocó la Secretaría de Acción y Previsión Social, que tiene que ver con la cuestión médica, la organización de los convivios, Día del Niño, Día de la Madre, Día del Maestro, la posada navideña, Día de la Secretaria toda la cuestión social. Para esto me apoyó muchísimo la maestra Cecilia Loría. Me enseñó a ser disciplinado y a planear actividades.
porque recuerdo que la primera actividad ganamos un febrero y venía el Día del Niño. Y le digo, maestra, pues necesito dinero para empezar a comprar dulces, piñatas y lo que se va a dar de comer y mandar a hacer. Espérame, espérame, César, espérame. Siéntate y en un papel organiza, primero, organiza tus prioridades y luego me sacas costos para que a mí me digas necesito tanto, porque es tanto de piñatas, tanto de dulces, tanto del payaso, tanto de los... Dulce. Y entonces, por primera vez en mi vida digo, existe esta planeación que yo ignoraba. Era yo empírico, muy entrón, pero no era organizado. Ujú. Y ya, gracias, maestra Cecilia, la verdad que yo agradezco mucho su afecto y su cariño que siempre me tuvo. Una maestra que también alcanzó posiciones También posiciones muy relevantes, de secretaria de Estado, secretaria de de gabinete. Educación, secretaria de Gabinete, Sí. directora general de CONALEP, también fue representante de la SEP en el estado de Quintana Roo. Ujú. Tuvo una carrera bastante amplia en el sector público y Yo creo que hasta un partido político por sí, ti. formó después un partido político, primero una agrupación política y luego un partido político. Pero bueno, mira, recuerdo que un buen día, viendo cómo me expresaba yo y cómo participaba en los plenos del comité sindical ahí al interior, y un buen día me agarra el doctor José Luis Pech y Cecilia Loría y me dicen, César, tú eres muy inteligente, pero no puedes seguir empíricamente Desaprovechando esa inteligencia. desaprovechando ese potencial. Y recuerdo que sacó dinero de su bolsa el doctor José Luis Pech y me dice, te me compras los libros de secundaria abierta y te me pones a estudiar y aquí te vamos a dar asesoría. Los que Ujú. estemos aquí, Abelino García, Cecilia, yo, te vamos a ayudar con la asesoría. Vas a terminar la secundaria. Ok. Bueno, y mi esposa, por otro lado, César, aprovecha las oportunidades, caramba, tienes gente que está tendiéndote las manos, aprovecha. Y bueno, entre el softball y el béisbol y los ratos, no te la hago larga, saqué la secundaria. Ujú. En un año me la aventé, la secundaria abierta. Bueno, Un escalón más un escalón más. académicamente. Académicamente ascendí un escalón más. Intenté estudiar la prepa abierta también. Logré pasar muchas materias, Mario, pero matemáticas, inglés siempre fue mi coco. Aparte de que yo no tenía bases firmes en álgebra. Y Ujú. cuando me tocó cálculo diferencial e integral en los libros de prepa abierta y todo, pues que no puede uno aprobar si no es por la suerte del de Tim Marín de Dopingüe a rellenar el óvalo de una de las respuestas, ¿no? Pero pues eso era casi imposible. De respuesta opcional. Igual preguntas de opción múltiple, ¿no? Igual el inglés. Y esas materias, recuerdo que eran seis, tres de inglés y tres de matemáticas, no las pude pasar. Y así estuve. Para eso, ¿sabes qué? También me interesó mucho la labor sindical y modestia aparte, tuve aptitudes para desarrollar el trabajo sindical. Me hice popular en el TEC, tanto que en 1986 participo con una planilla encabezándola yo contra otras dos planillas encabezadas por ingenieros. Una de ellas la encabezaba la que fue directora muchos años y fue funcionaria pública aquí y actualmente todavía es funcionaria pública. Una respetable dama, es mi amiga, la maestra Mirna Manzanilla Romero. Encabezó otra planilla y muchas damas obviamente simpatizaban con ella. Pero de este lado yo ya había hecho y picado piedra en la labor sindical y encabezo esta planilla
Y recuerdo que quizá yo no hubiera ganado si no hubiera sido porque me hicieron ganar. En política y en el amor dicen que todo se vale. Bueno, como todo se vale, yo tenía el origen de conserje, de barrendero, Ujú, y a alguien se le ocurrió hacer una plantilla, es decir, una hoja blanca de máquina tamaño carta, con un dibujo de Fray Escoba, y donde decía compañero docente, compañero máster, compañero doctor. No permitamos que nuestra máxima casa de estudios hoy se vea encabezada sindicalmente por Fray Escoba. ¿me permites? Nos manda saludos la doctora Tania Galera. Saludos a ambos, dice. Hombre, Sí. caramba, de veras, doctora, qué gusto recibir su mensaje. Y fíjate, Mario, entonces, ¿qué sirvió para que muchos indecisos, Ujú. con pues su buen poder de análisis, se acercaran a un servidor? César, estamos contigo. César, no puede ser que aceptemos estos ataques. Una cosa es lo académico y otra cosa es lo sindical. O sea, te veían menos, sentían como una vergüenza que el sindicato, Lo lo encabezara. encabezara un intendente. Sí, sí, ya era yo administrativo, Ok. pero mi origen fue conserje. Ujú. Y entonces te digo que, pues yo le atribuyo a la suerte que ese panfleto me hizo ganar las elecciones, Bueno, porque mucha gente se empezó a identificar conmigo. Vamos, estamos contigo, César, adelante. Y compañeros administrativos casi todos se volcaron de mi lado. Recuerdo que gané como por 8 o 10 votos, ujú. pero fue una asamblea muy competida, muy reñida, y hasta el final se decidió. Logré ser el primer secretario general a nivel nacional con origen de conserje en un tecnológico. O sea, fuiste el líder de la sección 25, No, ¿no? no, del tecnológico. Ok, que Ah, era a nivel, considerado una delegación. una delegación sindical. Ok. Las delegaciones sindicales de los diferentes niveles conforman la sección 25. Ujú. Y de ahí, mi querido Mario, como al año, año y medio, vino el cambio de la sección 25. Fue el cambio en donde el maestro Tito Raúl, en paz descanse, se había ido de diputado y había venido el profesor Tomás Vázquez Vigil a cubrir su interinato y a organizar las elecciones para conformar con gente activos de la sección la nueva coordinación sindical de la sección 25 ya, Ujú. porque estaba él comisionado como secretario interino con unas gentes de México aquí. Ok. Asistimos los delegados de los diferentes niveles educativos al Congreso y, oh sorpresa, Mario, logro ser el primer secretario de conflictos de nivel superior tecnológico en la sección 25. También primer administrativo origen conserje que lograba llegar a la sección 25, ocupar una secretaría de trabajos y conflictos. Ujú. Todo eso me motivó para seguir dando lo mejor de mí, seguir entregando mi mejor esfuerzo, y ahí tuve la oportunidad de trabajar llegando con a quien considero yo uno de los mejores secretarios generales que ha tenido la sección, al menos desde que yo participo. La encabezó el profesor Florentino Balancio, retomó los juegos magisteriales, fue el que instauró la caja de ahorro y préstamo de la sección, el fondo de defunción que hoy ayuda muchísimo al magisterio, y recuperó los juegos deportivos y culturales del magisterio. Todas esas tareas
y más fueron las que entre todos, uniendo esfuerzos, logramos sacar adelante. Ahí tuve de compañeros al difunto maestro Armando Azcorra Aguilar, al maestro Jorge Mario López, al maestro Carlos Gorosica, al maestro José Luis Villanueva, gente con una reconocida capacidad, a Felipe Pacá, también un tipo inquieto, un tipo muy inteligente, Arturo Alvarado Martínez también, a quien de cariño todos le decimos el Oaxaco, que también dejó escuela, y varios compañeros más que hoy escapan a mi memoria, pero que entre todos, bueno, tratamos de dar lo mejor de lo que podíamos y muchos un poquito más. De ahí, Mario, pues viene ya estando Cecilia Loría en la Secretaría de Educación de Quintana Roo. Bueno, yo estaba en lado sindical y ella estaba en lado Patronal. patrón y me invita. César, quisiera que colaboraras conmigo. Eres inquieto, eres inteligente, eres un buen líder, tienes aceptación. Quisiera que vinieras a colaborar conmigo aquí. Y le planteo, como soy, no sé si te perjudicaría más que ayudarte. Porque yo vengo del lado sindical donde me he significado por ser muy acucioso Combativo. en la defensa de lo justo de los trabajadores. Y voy a venir aquí hoy en donde a veces se tiene que actuar en contra de algunos maestros que presuntamente caen en irregularidades y en donde allá, pues, por cuestión de lógica, se les defiende. Y aquí yo sería verdugo. Entonces, yo te agradezco mucho, Ceci, pero voy a continuar ahí en el sindicato. Te lo agradezco, César, y qué bueno que me hables claro. Siempre vas a tener mi cariño y mi consideración. Ya me manda a hablar en otra ocasión y me dice, tengo algo para ti. ¿Qué pasó? Y ya había llamado a Abelino García, al licenciado José Abelino García, un gran amigo. Dice, Abelino, tú eres el director de educación media superior y superior, y en ti llegó el programa Ceneval, artículo 286, convenio 286, para reconocer la preparatoria en nivel medio superior a trabajadores y a gente que cuenta con los conocimientos, pero no tiene el documento. Te me inscribes, César, y presentas ese examen. Dice, es lo que puedo hacer por ti, porque siempre te he querido, te reconozco y te admiro que has estado en la superación constante, dice. Lo presento en la primera generación, Mario. Lo presentamos como 300 gentes aquí en las instalaciones de Bachilleres 1. Ujú. Todas las aulas del primero y segundo piso llenas de gente. Entrábamos por número determinado para sentarnos en las aulas. De los 300, 105 aprobamos. Dentro de esos 105 salimos 5 con mención honorífica y esos 5, dentro de esos 5 salí yo. Vaya. Recuerdo que el maestro Gilbert Gorosica y la maestra Gretel Lizarraga, que fueron mi sínodo cuando presenté la defensa de 3 ensayos que hice como presentación final de Ceneval. Ujú. Y me dijeron, César, hiciste un muy brillante papel en los ensayos que te tocó. Estás joven, tienes mucho potencial, estás dentro de los 5 que sacaron la mención honorífica. Síguete preparando. Hay opciones. La maestra Gretel, egresada de la Normal de Bacalar, Ujú. gran amiga de mi esposa, me dice, dale una satisfacción a Zaida, sigue estudiando porque tienes las aptitudes y los tamaños para seguir. Y me dejaron ese gusanito. Bueno, ¿cómo lo haré? Bueno, vamos. Mientras seguí con mis actividades en la sección, se me olvidaba también nombrar a una persona con la que uní muchos esfuerzos trabajando.
dos personas, dos maestras, la maestra Elda Shishewan, con ella unimos muchos esfuerzos y alguien que me quiso muchísimo también, me apreció, es mi amiga y paisana, incluso guardo un muy buen recuerdo de ella cuando me nombra, ella fue la coordinadora general de el área cultural de los Juegos Deportivos y Culturales, la maestra Lili Pedrosa Greer, y me mandó a hacer a Yucatán una extraordinaria guayabera blanca bordada que decía Juegos Deportivos, novenos Juegos Deportivos y Culturales del Magisterio, ¿no? Área cultural, conductor César Moreno Vega. Vaya mi reconocimiento para estas dos extraordinarias damas que tuve la fortuna de trabajar con ellas en la sección. Hoy, pues la maestra Elda ocupando un primerísimo escaño dentro de el sistema burocrático estatal y la maestra Lilia Pedrosa también está por ahí. Pero, pues te digo, Mario, de repente me avisan que el Centro de Actualización del Magisterio recibía a los trabajadores de la Secretaría de Educación Pública que acreditaran tener relación con la educación y cursar la carrera de licenciatura. Era licenciatura en matemáticas, licenciatura en docencia tecnológica, licenciatura en enseñanza de telesecundaria, licenciatura en eh, formación cívica y ética. Y va y voy con mis documentos. No me alargo mucho, sino que me aceptaron y logro entrar. Y de ahí, pues siempre con la tenacidad y la fe irrestricta de mi esposa, motivándome y ya mis hijas, me encontré con la carrera. Logré sacar la carrera 6 años sacrificando sábados y domingos y vacaciones, porque era modalidad abierta. Sí. 6 años de mi vida donde tuve extraordinarios maestros, entre ellos le guardo un afecto por toda la vida a mi maestro Jorge Olvera, a mi maestra Andrilú Aguilar, a mi maestra Ena Rosa Suárez Hernández, a mi maestra Zairi Matos Villanueva, mi maestra Milagros de Atocha, Caballero Rodríguez, de veras, Caballero Hernández, perdón, y dentro de los que recuerdo y otros maestros que también, pues, me dieron clases ahí y logré sacar la licenciatura en educación secundaria con la especialidad de formación cívica y ética. Para esto, Mario, con todo orgullo, sin pedantería, sin jactancia, pero sí con todo orgullo te puedo decir, fui el promedio más alto de todas las generaciones que egresamos ahí. En ese año logré egresar con 9,7. Fui el único de mi grupo de formación cívica y ética que logró sacar la mención honorífica y fui premiado con el discurso de despedida la noche de la graduación. Logrando mi titulación, nos fueron programando un 9 de noviembre del 2012, fue cuando accedí ya a tener el título profesional en mis manos porque seguía siendo pasante, pero a grandes rasgos, ese ha sido el derrotero de mi vida. Quiero decirte que desde el 2000 comencé con comentarios de análisis político, de crítica política, con mi finado amigo también, muy gran amigo mío, con sus peculiaridades, sus particularidades, Jesús Ramón Pérez, En el sistema quintanarroense de comunicación social, Radical Can. en el programa Campo Nuevo Ujú. del sistema quintanarroense. Él un buen día me vio dirigir una ceremonia, dirigí muchas ceremonias en el Que CENTE. hasta la fecha te siguen invitando como orador. A la fecha me siguen invitando como maestro de ceremonias, me han invitado a 15 años
a presentación de matrimonios en bodas. Incluso me han invitado hasta en templos evangélicos Ya. para presentar matrimonios. Y bueno, como también de chamaco fui inducido a una iglesia bautista en Veracruz por mi abuela, me precio de conocer someramente la Biblia, pero pasajes, ¿no? De las bodas de Canaán y demás. Y hago alusión, ¿no? Relacionando la presentación social con pasajes de la Biblia. Y bueno, he sido un tipo muy afortunado. Creo que mi amplia fe en Dios me hace decir que me ha dado más Dios de lo que yo merezco. A He ver, sido afortunado. perdón, César, que te interrumpa. Hasta ahorita nos has hablado, bueno, de tu faceta como maestro, empezando desde la intendencia. Nos has hablado de tu participación en medios de comunicación, incluso creo que todavía sigues participando en otro programa deportivo. Les voy a hacer una infidencia. Cuando hacíamos panóptico en una empresa privada, el dueño, el director, le insistió mucho a César para que hiciera un programa deportivo. Sí, varias veces me dijo el director general de la empresa, profe, ¿cuándo hacemos un programa de deportes? Diga usted, ponga día y hora y lo hacemos. Pero pues definitivamente yo tenía compromiso ya hecho contigo. Tenía compromiso también en otra empresa, recordarás, Inteligencia Colectiva, donde tenía Sí, yo programas de análisis político cada semana portal de internet. y portal de internet bueno, No te querías no me saturar. quería saturar porque también, pues tú lo has dicho, me han invitado para ser narrador de softball, de béisbol Mm. en varios eventos y siempre he estado ocupado. Dice, pues cierto filósofo oriental dijo en alguna ocasión, Mario, en la vida dedícate a lo que más te guste y jamás tendrás que trabajar. No, es horrible trabajar. Todo lo que haces te causa alegría, te causa placer, vas con enjundia, vas con toda la disposición a hacerlo lo mejor. Siempre he dicho en donde he participado, Mario, no sé si lo haga bien, no sé si lo haga excelente, no sé si lo haga regular, no sé si lo haga mal, pero lo hago, me atrevo a hacerlo y lo seguiré haciendo. Ahorita estás en un programa de radio, tú eh, en eh, deportes, ¿no? Estoy viniendo de ¿No él. puedes hablarnos? El lunes, miércoles y viernes estoy participando con Panchito Solís en el programa Deportes a las 10, en donde comparto micrófonos ¿En qué estación? en la ¿En la estación emisora? 97.7 Sol Estéreo Frontera. No, Soy invitado, no trabajo para la empresa. Así como invitado es Benito Tirado, quien es árbitro profesional. Miguelito Zárate, también un hombre enamorado del béisbol, del softball, quien tiene a cargo siempre las noticias del softball y el béisbol municipal. Panchito Solís, que es el que nos coachea y es el dueño del programa. Él trabaja para la radio y bueno, no somos agremiados a ningún gremio de periodistas ni de comunicadores. Seguimos siendo aficionados. Yo siempre seré un aficionado de lo que es la comunicación. Siempre he aclarado que periodista no lo soy. Hubiera querido serlo de esos periodistas a los que admiro como a Julio Astillero, que esgrimen casi siempre o creo siempre como espada de Damocles la verdad y el análisis honesto, siempre de las situaciones, tanto políticas como sociales. Siempre he tratado de mantenerme dentro del Estado de Derecho, siempre que hablo sobre alguna situación que no me consta, pero que es Vox Populi, antepongo que es una presunción. bueno, César, perdón, pero también me gustaría que nos hables porque hace falta una faceta muy importante. No solamente ha participado en esto que le ha dicho, sino
en movimientos de inconformidad eh, por tanta podredumbre de los cleptómanos que ocupan espacios de elección popular. Yo recuerdo hace algunos años, y seguramente que usted cuando le diga esto lo va a recordar, había un grupo de personas, hombres y mujeres de diferentes edades, pero más ya de mediana edad para arriba, que se ponían un disfraz de ratones e iban a la sede del Poder Legislativo. En ese entonces estaba el PAN apoderado del Congreso del Estado y se desviaron miles y miles de pesos. Cuéntanos de tu participación. Creo que en ese entonces Mira, tenían que ver con una organización nacional, ¿no? Adelante. sí, Mario, mira, me tocó participar. En una ocasión se me acercó la respetable dama, muy valiente, y se cansó de luchar. Tere Pérez Sorcia, una muy respetable dama de la sociedad, un excelente ser humano que encabezó un grupo Que no tenía de... por qué, No, porque no, tiene sus pequeños negocios, ¿no? ella tenía sus pequeños negocios, ¿no? Lo sigue teniendo. Y sigue teniendo y tiene una Igual que su posición hermano, igual que que Víctor Pérez también sigue en la Orcia. lucha. Ojo, encabezamos una lucha abanderando a la gente pobre primero contra la capa. ¿Y dónde la encabezamos? Contra el Congreso del Estado que había autorizado la creación de la DRAEF, la famosa Dirección de Recuperación de Adeudos Es un Fiscales en el... organismo ladrón, pocas Entonces, palabras. sí, y que se cubren con la misma cobija, porque recordarás tú aquellos empleados de la DRAEF que dispusieron de dinero ¿Sí? para invertir en criptomonedas y no sé Ujú. cuántos millones, y nunca supimos los ciudadanos en qué acabó eso. Y nunca hubo castigo Mm, ni cárcel para nada. Entonces, encabezamos una lucha en contra de los diputados y creció mucho. El doctor Hidalgo, también incansable luchador, el doctor Hidalgo, El dentista. los que me acuerdo, este muchacho, Milton. No, 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 no. Milton, un güero, él que ha participado mucho con Morena. Ok. Milton, Tere Pérez Sorcia, su hermano Jojo, Víctor, la licenciada Fabiola Cortés y también. su grupo que venían de playa a apoyarnos, Somos tus ojos. la licenciada Rocío, la licenciada, la licenciada de Carrillo, ella estuvo en la SEP muchos años y Ven. Varela, creo que es de apellido Varela, de allá de, de Carrillo. Logramos conjuntar un grupo bastante grande, Sí. Mario, que incluso Les co- temían los diputados. nos tuvieron un miedo terrible que cuando llevamos el muro de la ignominia a las puertas del Congreso del Estado, en donde estaba la foto grande de cada diputado, de los 25 diputados, y los compañeros vestidos de ratones, de ratas, y otros dando la cara, tomando el magnavoz y subidos Y con consignas y fuertes. con consignas fuertes, salieron los diputados a disculparse y a pedirnos que por favor no los exhibiéramos en ese muro. Eran blancas palomas. Vamos a Sí. recibir a una comisión para platicar con ustedes. Miren, no es posible, no es justo y tal. Desgraciadamente, Mario, no falta alguno que otro violento. Ah, ¿sabes quién? Una maestra luchadora social de siempre también, María José Padilla Rivero, de veras, brava y centrada con discurso. Y los increpamos, Mario. Logramos comprobar
mucho apoyo fantasma y que José Lorenzo Martínez Arcila estaba adueñado de los dineros del ¿Me pueblo permites aclarar esto que dijiste? ¿Los qué? ¿Fantasmas? y los apoyos Bueno, fantasmas. en que, fíjense, esto que dije, César, perdónme, César, pero es importante explicarlo así de manera breve. Durante ese trienio, en esa legislatura, aparecieron poco más de 1.000 millones de pesos de ayuda en efectivo que se le daba a gente que tenía algún problema. Pues una investigación, creo que fue de Fabiola, de la licenciada Fabiola de Por Sí, sus ojos, y luego fueron apareciendo más de personas que aparecían en esa relación, porque además era pública, y gente que aparecía ahí que nunca recibieron nada y aparecían que un traslado a Cancún, a Chetumal, que apoyo para hospedaje, que apoyo para transporte, y era mentira. Entonces, el Congreso básicamente lo manejaba en todos sentidos, política y financiera y organizativa y sindicalmente, lo manejaba este sinvergüenza, Lorenzo Martínez Arcila. Y resultó que todos esos apoyos eran inventados en su mayoría. Por eso hicieron esto. y incluso Mario, en una ocasión logré colarme al interior del Congreso y me acerqué. Con vestido de rata, No, ya no, yo, como persona. yo nunca me vestí de nada. Ah, ok. Hasta desnudo hubiera ido dando la cara, porque siempre me gustó dar la cara. Y entonces me logro colar con el cuento de ir a saludar al maestro, al diputado del CENTE. Pero me llamó la atención que el diputado de junto, no estaba el diputado de junto a donde estaba la oficina de mi amigo. Ujú. Y veo una señora que estaba pidiendo y me acerco a un lado de ella. Y bueno, no sé si tenía experiencia o era inexperto o era pendejo el auxiliar de ese diputado, porque atendió a la señora y la señora llevaba una receta. Y bueno, la receta costaba X porque la señora ya la había cotizado con los precios de las medicinas. Y este cuate le dice, mire, nada más le vamos a dar tanto. Porque tenemos a otras gentes que, a las que apoya el diputado y todo, y todo, y todo. Bueno, hasta ahí, digo, todo va bien. No le vas a dar quizá completo el dinero a todo el que lleva una receta o lleva un recibo de agua o de luz. Sí, hasta ahí todo iba bien. Pero ahí fue donde nos dimos cuenta la malversación en estos apoyos, porque le dice el tipo este, mire, fírmeme por favor nada más el recibo. Y yo me acerco y la señora va a firmar y le digo, pero ya vio usted por cuánto. No, es que luego lo llenamos para llevarlo en Los caja. hacían firmar en Los blanco. firmaban en blanco el recibo de apoyo, Mario. Sí, es muy clásico entre los Y ladrones. eso lo vimos, lo vio Tere Pérez, lo vi yo, lo vimos, Mario. Fue donde también descubrimos la manera, vaya, voraz en que hacían uso de O las sea, migajas aprovechándose el poco conocimiento de la tramitología documental, y que mucha jodían a la gente gente. va desesperada buscando un apoyo y cuando ya se lo dieron, firman lo que sea, Mario. Todo eso nos indignó, Mario, la manera en que se quedaban con dinero del pueblo dando migajas. Hay quien puede decir, bienvenida a las migajas del pastel, que también son dulces. ¿No? Sí, pero el merengue y lo sabroso Son malavidos. se quedan Ah, con pues, ello claro. otros vivos. El que está sentado en la mesa. Y con todo eso, Mario, hicimos una serie de movilizaciones y de marchas sobre la héroes. Desgraciadamente, como suele suceder en nuestro país, Pues, andamos luchando por la gente y mucha gente nos mentaba la madre.
váyanse a trabajar, huevones, Entre, dejen de hacer escándalo. entre ellos hasta un locutor que se dice periodista y que después lo tuvimos que mantener, un parásito, convertido en regidor. Y fíjate, Mario, se me olvidaba también nombrar a una gran luchadora social que en ese entonces encabezaba muchas marchas y que iba con nosotros al frente y apoyándonos y asesorándonos, Ariadne Son. Ah, Ariadne Son, que incluso en aquella marcha que hicimos en contra de aquel restaurantero que golpeó a la cubana, sí, cómo no. llegó y aporreó las puertas de en ese entonces, la Procuraduría General de Justicia del Estado, exigiendo que el procurador nos diera cuentas, nos ofreciera cuentas de hasta dónde iba la investigación. También mis respetos y mi cariño para la licenciada Ariadne Son, incansable luchadora social, y es parte, Mario, de las actividades en que he participado. Desgraciadamente, hoy en día, pues ya cansado, ya con la edad, ya con las enfermedades propias de mi edad, 73 años, he estado más recatado, he estado más quieto. Y sobre todo porque hemos tratado de luchar contra imposiciones, contra injusticias, contra abusos de poder, y tal parece que no avanzamos mucho. Y contra la desviación de recursos. Incluso, ¿sabes qué? Me ha descorazonado mucho alguna de las, por ejemplo, la promesa que hizo nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador de terminar con la mafia sindical. Y eso no ha sido cierto. Los amos de la mafia sindical, que hay Sí, hasta un libro que pronto abordaremos el tema, sí, siguen siendo los mismos. Hoy telefonistas con Hernández Juárez, hoy sindicato de electricistas, hoy Petróleos Mexicanos, hoy el CENTE siguen con los mismos caciques, chupadores de la sangre, el sudor y las lágrimas de los trabajadores. Ahí no se ha democratizado nada. Ahí todo sigue igual. Y esas luchas que muchos hemos llevado a cabo, quizá no encabezado, pero participado en ellas, son las que van cansando. Y tal parece que a las nuevas generaciones ya no vienen con ese ímpetu, ¿no? Desgraciadamente, Mario, varios de los cabecillas de aquellas marchas ya estamos descansando, estamos ya en las postrimerías, ya algunos de la vida, y hemos decidido por la tranquilidad, aunque participando, aportando nuestro granito de arena con nuestras visiones políticas y a veces con comentarios que hacemos llegar por medio de la red. Pero pues a grandes rasgos, Mario, este ha sido parte de mi derrotero, y vuelvo a repetir, agradecido siempre con Quintana Roo, con Chetumal. Yo afirmo, para mí no fue Chetumal, para mí fue Chetubien desde que llegué a esta noble y bendita tierra que me dio a mi esposa incomparable, a la que le agradezco mucho, sigo amándola, y le agradezco muchísimo el acompañamiento que hace poco cumplimos, hace unos días cumplimos 45 años de vivir en matrimonio, la mayoría de los años con mucha felicidad, sin que hayan faltado los contratiempos a veces, pero hemos sabido salir adelante, y ese es a grandes rasgos el derrotero de mi vida, Mario. eh, Agradecido siempre, y con la vida que me ha dado amigos como tú, amigos como el ingeniero Valle, amigos como Florentino Balán, Carlos Gutiérrez, gente que me precio de Renzo Alamilla, Mario Duarte, por nombrar algunos, que pues en momentos que he tenido apremios, me han escuchado, me han tendido la mano, me han ayudado, y pues te digo, la verdad que soy un privilegiado haber llegado a esta tierra que para mí fue de promisión, fue un privilegio.
siempre va a ser un privilegio poder dirigirme aquí con tu anuencia, con tu permiso, con tu bondad, seguirme dirigiendo a tantos y tantos amigos. Agradecer el día de hoy que el programa de hace 8 días, Mario, tuvo 3.400 visitas. Gente que nos ha visto, gente que sabe lo que hacemos y que pues no nos han hecho comentarios adversos. Si bien son pocos los comentarios de apoyo, de felicitación, no nos han hecho comentarios adversos y eso quiere decir y nos da la lectura de que hemos estado contribuyendo con nuestro grano de arena con la sociedad chetumaleña, la sociedad quintanarroense, mi querido Mario. Pues, estimada audiencia, creo que el objetivo se cumplió. Mm, Si yo lo hubiera hecho hablar de César, de lo que ha conquistado, de las luchas que ha participado, o de los, faltó una faceta de su faceta de lector, pues quizá no lo hubiera creído. Entonces, creo que lo más conveniente era que él mismo nos compartiera su historia de vida en Así es, general. Mario. Y quiero terminar ya mi participación, decirte que también, pues, cierto filósofo aconsejaba, vive de la siguiente manera, dice, y procura hacer la realidad. Dice. El día que tú naciste, lloraste por la nalgada que te dieron Para que respiraras bien, salieras de para tu cama, comprobar que habías venido vivo. Y a tu alrededor todos tus conocidos y familiares reían de la alegría de que todo vino bien. de que lloraste, Vive con empatía, con solidaridad, vive con solidaridad, con cariño, con bondad, vive de tal manera que siempre antepongas con tus amigos y tus conocidos tus virtudes, haciendo a un lado los errores. Vive para que el día de mañana que tú te vayas con una sonrisa en los labios y a tu alrededor todos los que te conocieron se queden con una lágrima en los ojos porque se pierde a un buen ser humano. Y de esa manera he tratado de vivir, Mario, tratando de ser siempre solidario y generoso con todos aquellos a los que yo conozco, quiero y aprecio. pues César, te agradezco infinitamente que nos hayas dado buenas lecciones de superación, de lucha, de conciencia social, de muchas cosas. Pues Gracias, César. muchísimas gracias a todos. Espero de verdad que no haya yo parecido ni chocante ni yoísta. Se trataba de hacer una semblanza general que lo hicimos en una hora, pero que me ha costado 53 años de mi vida de vivir aquí en Chetumal, Quintana Roo. Pues les anuncio que para la próxima emisión, no para la próxima, los próximos días vamos a hacer lo propio con otro gran amigo, también un luchador de hace muchos años, Francisco Hermilo Lara González, para que nos hable también de su biografía. Claro, claro, Gracias. un gran hombre. Que tenga un buen día. Hasta la próxima. Gracias por vernos.